Qué importante para el mundo. Hoy es el Día Mundial de la Nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. En esta ocasión, me di a la tarea de invitar a varias de las nutriólogas más exitosas. Decidimos juntar, unirnos nuestras fuerzas para poder colaborar para nuestra localidad, entender e ir añadiendo información a nuestra vida, ya que pues hay muchos mitos en torno al área de la nutrición y creemos que es únicamente para bajar de peso y dejamos de lado muchas otras áreas de oportunidad que son en su mayoría preventivas y pueden ayudarnos y qué mejor para dejarlo a nuestras siguientes generaciones. En el marco de este día, que se conmemora el día de hoy por aniversario de la fundación de la FAO, más de 300 mundial no pueden permitirse una dieta saludable. Más daño es más barato y aquello que es más saludable es más encontrar, no así en los comercios locales. Casi 2.000 millones de personas padecen sobrepeso u obesidad debido a una mala alimentación y un estilo de vida sedentario. La obesidad y el sobrepeso no son cuestiones fortuitas, son situaciones que debido a sumatorias de acontecimientos, sobre todo en el tema que yo les voy a hablar, que va a ser embarazo, vamos a ir viendo que es mucho más importante esa etapa de los primeros 2 años de vida. Bueno, me ha tocado escuchar que ya cuando estemos grandes, ya que entra a la secundaria prepa, ya que entra a la universidad, esta persona ya se puede poner a dieta y ya se van. No podemos aminorarlo, es cuando menos atención le ponemos. Los costos de la atención sanitaria conexos podrían superar los 1.3 billones de dólares en 2030. Los sistemas agroalimentarios del mundo en la actualidad emplean a 1.000 millones. Los pequeños agricultores, por ciento de los alimentos del mundo, a pesar de los desafíos como la pobreza y la falta de acceso a la financiación, la capacitación y la tecnología. Lo podemos ver ahora, ¿no? Que las inundaciones, los desastres naturales afectan los cultivos, a la cuestión de las ventas y de la producción. A nivel mundial, 34 años viven en la pobreza extrema. Más del 18% de las mujeres indígenas viven con menos de 1.9 dólares al día. Los sistemas alimentarios del mundo son actualmente responsables de más del 33% de las emisiones antropógenas de gases de invernadero mundiales, es decir, que los produce el hombre. El 14% de los alimentos del mundo se pierde almacenamiento y traslado inadecuados, y el 17% se desperdicia por parte de los consumidores, es decir, no es aprovechado. El 55% de la población mundial reside en ciudades y esto aumentará hasta el 68% en 2050. El 10% de las personas se ven afectadas por los suministros de alimentos nocivos contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas. El cambio climático afecta la productividad agrícola y puede contribuir a cambiar la composición de nutrientes de los principales cultivos básicos, incluida la disminución de proteínas y algunos minerales y vitaminas esenciales. La biodiversidad está sufriendo y los suelos se están degradando como resultado de la agricultura intensiva. Un consumo reciente de alimentos que requieren un uso intensivo de los recursos y la conversión de los ecosistemas naturales para la producción de cultivos o pastos. El futuro de la alimentación está en nuestras manos. Dicho esto, iniciaremos con la serie de charlas que vamos a estar dando durante el día. Vamos a iniciar con para toda la vida. Los últimos años exclusivamente en la lactancia, en embarazo, en síndrome ovárico poliquístico. Soy formador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes y también he tomado cursos, por ejemplo, de formación de duelo infantil, eh, entre otras cosas. La realidad es que me llama mucho la atención esta parte de la vida donde hay un crecimiento tan acelerado que en 9 meses podemos ver de una célula microscópica hasta un bebé que puede ser palpable, que tiene unos sistemas de integrados, que tiene un cuerpo y que ese cuerpo tiene funciones y que no volveremos a ver otro crecimiento tan grande hasta que salga al exterior y todo el primer año de vida va a crecer de manera muy rápida. Y tendremos un último crecimiento acelerado hasta que lleguemos a la puerta. Y es aquí donde los crecimientos acelerados toman un papel sumamente importante. Tenemos una norma oficial mexicana que a grandes rasgos puedo decirles que es el protocolo o los pasos a seguir y que no nada más es por hacernos perder tiempo, como luego me puede escuchar. Ay, es que otra vez me toca cita. La realidad es que esto es una manera de prevenir y de llevarnos seguimiento
porque como ayer pudieron notar en mi otra página, que ayer 15 de octubre fue el día de conmemoración del duelo perinatal y gestacional, y que tiene suma estas cuestiones de que haya abortos inesperados o de que perjudiquemos la salud del bebé o de mamá. Entonces, esta secuencia de citas a las que vamos a acudir a control prenatal incluye la planificación familiar. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿De qué modo? Parto o cesárea. Nos explican que el parto pues, es la manera más natural, la manera más eficiente de ayudar al bebé a básicamente darle la bienvenida, porque tan solo hablando del uso del parto, no las va a tener mediante una cesárea. Y que no lo añadí, pero hay que decirlo, hay que ser realistas. En México se abusa un 45% extra de las cesáreas permitidas a nivel mundial y eso también tiene consecuencias. Entonces es importante que todas las mujeres y sus parejas sepan cuáles son las condiciones en las que se van a dar los tipos de nacimiento, bebés espaciados o no espaciados por muy corto tiempo, cuáles son esos efectos secundarios y siempre ir a atención desde antes de querer embarazarnos. La realidad es que muchas veces nos agarra de sorpresa, pero es importante que desde el momento en el que sepamos que estamos embarazadas o desde que iniciamos nuestra edad reproductiva, tengamos el interés y de la búsqueda de la información. Mucha de estas atenciones son sector salud público, hay eventos a nivel privado, incluso mediante ante la pandemia, mediante redes sociales, mediante Zoom, se dieron y siguen muchas capacitaciones. En agosto, que fue la Semana Mundial de la Juventud, en Secretaría de Salud se da mucha información acerca de reproducción, de métodos anticonceptivos, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. La atención prenatal, el parto limpio y seguro, que también en las pasadas jornadas de lactancia, respetado cómo debe de ser, y ahí es donde también nos cambia la perspectiva de cómo debe de ser un nacimiento. No solo por mamá, sino por la bienvenida que le vamos a dar a este bebé, y no hablando como un protocolo social, sino salud de este bebé naciendo de esta manera. Y también algo que pensaríamos, bueno, ya nació mi bebé, aquí ya se acabó la situación, ya se acabó el protocolo. No, hay una serie de desequilibrio y nuevamente equilibrio de nuestras hormonas maternas y es importante darle seguimiento a nuestro parto. Tuvimos alguna complicación o no, como nuestro cuerpo está a ser, entre comillas, como antes, porque en realidad cositas después del parto nos ayudan a encaminar también nuestras dudas, a que nos chequen, a que nos cuiden, nuestro médico, las enfermeras en esta cuestión. Y también importante la salud mental materna, porque por este mismo desequilibrio, curso, estas hormonas sí generan algunas cuestiones en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo. Entonces sí, es sumamente importante que llevemos un chequeo. Podría decir que hasta en esta diapositiva, ¿por qué cuidar la salud materna? ¿Por qué siempre estamos dando lata con la cuestión de la alimentación de las mujeres? Que para empezar, a diferencia de los hombres, la alimentación de las mujeres tiene mucho que ver con la cuestión hormonal, no hormonal de nuestra hambre, sino hormonal de lo endocrino. Entonces, México, de hace dos sexenios, pero me llama mucho la atención esta parte de que a veces se nos olvida, y hablándonos, me refiero al sector salud, a la política, de que un bebé bien nutrida, que va a ir a la escuela, que va a tener buenas calificaciones, que va a tener un estado hasta emocional también óptimo, capaz, que va a generar mujeres bien nutridas. Entonces, una vez que inicia la menarca o que menstruamos por primera vez, va marcando la pauta para cómo nos va a ir adelante. Entonces, una vez iniciada la menarca, entramos a otra parte que es la vida reproductiva. Aquí iniciamos nuestra vida sexual activa. En cualquier momento podemos quedar embarazadas. Entonces, esta etapa es muy demandante, hablando de nutrimentos, hablando de calorías, porque estamos fabricando una serie de tejidos y sistemas que es muy pesado para nuestro cuerpo realizarlo y necesita de muchos ingredientes, de mucha materia prima que nuestro cuerpo propiamente no tiene, pero no comer por dos. Eso es algo de lo que nos ha llevado a otras complicaciones a nivel, eh, pues a nivel salud, a nivel de salud pública. Deben de dar a luz a bebés, pero no es lo mismo bebés con bajo peso, bebés macrosómicos, como lo son aquellos bebés que pesan 4 o 5 kilos, y deben de estar sanos. Y el estar sano no significa estar gordito,
sino que quede dentro de los rangos, ¿no? Que pese 50 kilos, perdón, 3 kilos, que viene a 50 centímetros, es un aproximado, que haya nacido a término. Me ha tocado muchas veces en consulta escuchar que, ay, es que me dice, es que ya estaba en la semana 39. Híjole, pues es que todavía había tiempo. Y es algo de lo que hablábamos en las jornadas de lactancia, de lo que nos hablaba la dula y trabajadora social de lactancia Judith Belcastre, que se nos está olvidando que los bebés deben de nacer cuando ellos quieren, no cuando el sistema de salud lo quiera. Entonces, aquí se tiene que individualizar. Cada parto va a ser distinto porque dependerá de la cuestión de la propia madre, de lo familiar, de las situaciones como por ejemplo la pandemia que nos agarró desprevenidos, no sabíamos al inicio cómo iba a ser y hubo mucha separación de mamá-bebé. Y ahorita de la presentación vienen los alimentos. La leche es la única que viene en un empaque. Entre más cáscaras quitemos y menos envolturas, mucho mejor. ¿O cuáles son las consecuencias de salud? Que he escuchado mucho esta parte de, ya cuando esté grande se pone a dieta y se arregla. Pues no, la verdad es que aquí es lo más importante toda la vida, cuando estamos en el vientre de mamá y otras cuestiones que les voy platicando ahorita. Estas son las consecuencias cognitivas, de salud y económicas de la mala nutrición en niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, y esto retomando el ciclo de la diapositiva anterior, una mala nutrición en una niña puede causar deficiencias de micronutrientes. ¿Qué son micronutrientes? Como el hierro, como el zinc, como el calcio, como el magnesio, que eso, por ejemplo, se ve muy relacionado con el síndrome premenstrual, con los cólicos, con muchas situaciones que tienen que ver con la parte del ciclo menstrual también. Niña que parece de 8 años, pero te dice que tiene 16. Decimos, híjole, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Le damos de comer más, mejor? ¿O cómo le hacemos? Y la verdad es que si esto no se atiende en las primeras etapas, ya no puede haber corrección. Por eso hacemos tanto énfasis en que la alimentación de estos bebés y de estas madres con comer de manera óptima, que cubra todos los nutrimentos, que cubra la energía, que cubra todas las demandas, también incluso hídricas, porque a veces se nos olvida también que debemos de tomar agua y tomamos jugo, café, té y el agua la dejamos de lado. Puede haber desnutrición aguda también, encontrarnos a una niña nuevamente de 8 años, pero que en lugar de pesar el 100% de lo que debería, vamos a suponer, se me viene a la mente unos 27 kilos, pesará 20. Entonces, esa es una de y de ajustar para que pueda continuar creciendo y desarrollándose adecuadamente. Muchas veces esto sí se ve limitado desde que el bebé fue prematuro, o hubo situaciones en las que estuvo internada de chiquita, tuvo infecciones recurrentes, aunque sean de orina, muchas veces no le prestamos la seriedad y le decimos, pero ay, le dio fiebre, le dio infecciones a cada rato, aunque sean de orina, puede comprometer la talla o el peso de estas pequeñas. Y también el otro lado de la moneda, que con la nueva en salud nos dimos cuenta que pues muchas personas que tenían sobrepeso ya brincaron a obesidad. Entonces, ¿por qué la obesidad nos causa tanto alboroto? No hablamos de la parte estética, porque en definitiva yo creo que todo nos queda claro que la parte exterior es una cosa y la parte interior es otra. ¿Y qué pasa con la obesidad? La obesidad es una enfermedad que mantiene en alerta a nuestro sistema inmunológico. Hay muchas células que van a estar alterando, como quemando, y de cierto modo el cuerpo lo reconoce como si hubiéramos tenido un accidente, como si hubiéramos tenido cáncer. Hay mucha inflamación en muchos tejidos. Entonces, una de estas niñas que ya tiene sobrepeso y que durante la pubertad de riesgo para que tuviera un aborto espontáneo, por ejemplo, que tuviera bebé prematuro o que, vaya, pusiéramos en riesgo a estos bebés. Y la consecuencia en cuestiones de desarrollo y en lo cognitivo, hay mayor morbilidad por enfermedades crónicas y cáncer, justo lo que les decía, mortalidad prematura, perdón, es decir, se acorta 74, 76 años, eso se va reduciendo. ¿Por qué? Porque este estado proinflamatorio por obesidad me va a estar cortando los años de vida. Hay menor desarrollo cognitivo, es decir, la inteligencia, lo intelectual se reduce también. ¿Por qué? Porque estaba hablando hace rato de los micronutrientes que hacen falta, que es la materia prima, los ladrillos para crear una construcción. Si yo no tengo el hierro necesario, si no tengo el zinc, el cobre, no tengo vitaminas del complejo B que me ayudan a esta parte, como la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina B12, que esa exclusivamente se encuentra en oxigenar adecuadamente mi sangre.
Y si la sangre, que es como un río que lleva los minerales por todo el campo, pues en nuestro caso, lugar donde no llega la sangre o no llega bien oxigenada, va a ser un lugar donde se va a ir muriendo, porque los tejidos tienen que estar vivos, cobre, zinc, hierro, las vitaminas del complejo B que van a mantener vivo estos tejidos. Y como no, puede haber también menor autoestima, estigma y discriminación, que en meses pasados, incluso el Instituto Nacional de Salud Pública realizó una campaña para quitar el estigma a la obesidad también, que era lo que les decía, el físico es una cosa, cómo nos sentimos es otra, pero en el entorno sociocultural damos mucho al señalar, al ver que te ves mal y te ves de esta manera y pareces esto, cuando no sabemos lo que le ha costado a esta persona quitar alimentos de su vida, luchar con otras cuestiones que le da miedo ir al psicólogo, que le da miedo ir al nutriólogo y que por no conocer ese entorno sumergimos más a estas personas. Entonces, eso es tema, harina de otro costal, es tema para otra ocasión, pero en la página tengo por ahí algunas infografías al respecto que pudieran ser de utilidad. Acumulación del capital humano, ¿por qué? Porque tiene menos escolaridad. Si un niño o una niña llegan solo hasta la primaria, sabemos que de entrada los salarios van a ser mucho menores, a diferencia de si llegan a una preparatoria, a una universidad, tienen mayor oportunidad. Y aquí me gustaría recalcar que no nada más en lo económico, sino también intelectual. La verdad, hay una apertura gigantesca entre una secundaria a diferencia a una universidad. Hay mayores costos en salud, son costos directos por lo mismo de que una deficiencia, luego, si están en medicina familiar, mandan que el suplemento, que vamos a derivar a otra especialidad, y eso también genera costos, el estar haciendo unos exámenes de sangre para saber cómo estamos y seguir correlacionando y ver si hace falta adecuar el suplemento o no, o mandamos a nutrición o no. Todas estas partes le generan unidad, costos indirectos. ¿Qué pasa si yo me enfermo? Pues dejo de ir a trabajar o dejo de ir a la escuela. Si estoy en la secundaria o prepa, pues esto tiene también esta repercusión. Y no se diga el impacto ambiental, porque como les decía hace un momento, se trata de quitar cáscaras, no quitar envolturas y todo lo que un traslado, y pues eso también genera de la poca recopilación que hay para reducir, reciclar y reutilizar, y eso se añade. Y bueno, híjole, aquí es importante saber con el contexto que les traté de empatar hace un momento, tenemos antes de embarazarnos. ¿Cómo es esto? Bueno, si mi índice de masa corporal, que es la relación de mi peso, pesaba menos de lo que debería de pesar para mi estatura, pues yo me encontraba en desnutrición. Generalmente el IMC aquí es menor de 18.4. Y esta, desde del segundo y tercer trimestre nada más, de 12.5 a 18 kilos. ¿Por qué en el primer trimestre no? Porque en el primer trimestre sí hay crecimiento y mucha división celular, pero ahí va, lo más demandante son los micronutrientes, no las calorías. Entonces, aquí no debería de haber, el bebé no crece tanto, entonces no hay razón para aumentar de peso en el primer trimestre. Cuando mi peso antes de mi índice de masa corporal estaba entre 18.5 y 24.9, por ejemplo, si yo mido 1,54 y pesaba 52 kilos, estaba excelente, o sea, pesaba 50. Entonces, durante todo el transcurso, y también quiero hacer el paréntesis, hay también mujeres adolescentes que se embarazan, desgraciadamente, también se detonó con la pandemia. Aquí, ¿qué hay que hacer? También hay que valorar, usualmente deberían de ir al rango grande, 18 kilos si tenían desnutrición, 16 kilos, crecimiento de ambos, crecimiento y desarrollo de bebé, crecimiento y desarrollo del adolescente. Pero como les digo, el entorno es muy cambiante y depende de la zona, si es rural, si es urbana, incluso en la misma república, hay estados en los que se ve más marcado un rango que otro. Entonces, siempre, todas estas recomendaciones deben de ser individualizadas. Por eso es importante acudir a nutrición cuando estamos en sobre el síndrome ovárico poliquístico. Si tenía sobrepeso, es decir, si yo mido unos 54 y pesaba 62 kilos, ya tenía, entonces únicamente vamos a subir entre edad, ya sea tipo 1 o tipo 2, que también en mujeres en los 20, en los 30, ya es más habitual encontrarte mujeres que quieren embarazarse y que no han podido con obesidad tipo 1, tipo 2, y ahorita les voy a explicar cuáles son las consecuencias y de por qué sí debemos de agarrar con pincitas estos embarazos. En sumatoria y en total deberíamos de subir 6 kilos, y ahorita vamos a ver por qué. La ganas de comer por dos y coman mucho y demás, pero no se trata de eso. ¿Por qué voy a subir de peso? Como les decía, en el primer trimestre
El bebé es minuscosita. Entonces, ¿de dónde viene la ganancia de peso? Pues bueno, vienen de los líquidos extravasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema circulatorio otros lugares donde hay líquidos, porque somos 3/4 partes de agua, 2.6 y 2.3 kilos. Las reservas de grasa maternas, que siempre son en la parte de atrás, en la espalda, en las caderas, en las pompas. También todo lo que es grasita que nos va a servir como de respaldo para asegurar la lactancia después, van a ser de 1.8 a 4.3 kilos. Las mamas, cuando pensamos en los pechos, pensamos en el tamaño, pero ese tamaño no se debe nada más al crecimiento de la grasa, sino que también las mismas mamas, la misma estructura van a expandir, van a estar preparadas para producir esa leche necesaria y esto nos va a hacer subir unos 700 gramos o 1,4 kilos. El útero a pesar de ser pequeño, nuestro útero es pequeñito, llega a expandirse a tal grado, se entra entre medio kilo, 700 gramos, el líquido amniótico casi otro kilo, y el bebé de 3 kilos, 3 kilos. La propia placenta viene a ser el nuevo sistema circulatorio del bebé mientras está en el útero. El volumen sanguíneo, es decir, nosotros le vamos a prestar de nuestra sangre para que cree su propio sistema circulatorio y desde ahí a lo que le llamamos hemodilución, es decir, nuestra sangre va a estar ciertamente diluida, por eso es casi normal que tengamos una tendencia a la anemia, no quiere decir que la dejemos ahí, sino que hay que recuperar ese hierro, ese zinc, esas vitaminas del complejo B que nos van a ayudar a mantener una adecuada oxigenación para evitar una anemia porque sí es de riesgo. Entonces, ¿dónde está el impacto? Pues, de que si yo no cuido o si yo me embaracé sin haber estado en un peso normal, puedo tener partos prematuros, es decir, mi bebé nació a los 6 meses, 7 meses, muy pequeñito, todavía no terminaba de desarrollarse, o talla baja para la edad, es decir, a pesar de que ya tenía 40 semanas de gestación o 39, vamos a ponerle, en lugar de medir, fueron 25. Y decimos, híjole, ¿cómo? Es súper poquito, ¿cómo estuvo? Pero si sí llegó a término, ¿qué pasó? Pues este peso bajo y que no se acudió a nutrición, pues no se pudo hacer más. Peso elevado desde antes del embarazo. Si la mamá tenía sobrepeso, del riesgo de muerte fetal tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente nuestro bebé puede nacer y no sobrevivir más allá del parto. Y tener obesidad materna, es decir, tener un índice de masa corporal de 30 o más, implica un mayor riesgo de abortos en el primer trimestre, que esto va muy ad hoc a lo que vivimos el día de ayer, de lo gestacional y perinatal, y decimos, es que no me explico por qué. Pues aquí está una de las razones, el tener obesidad en sí mismo ya es un factor de riesgo para que esté perdiendo mis bebés en el primer trimestre. Abortos recurrentes, y esto por ve que nos tienen que mantener vivas. Entonces dice, híjole, es que sí, aquí hay una cuestión como zona de guerra, tantas células proinflamatorias, tantas cuestiones negativas, crónicas. Puede haber después presión arterial alta, diabetes, y que aquí podemos debutar con diabetes gestacional, eh, colesterol alto, triglicéridos altos, o tener síndrome ovárico poliquístico también nos puede condicionar. Y el cuerpo dice, ¿sabes qué? Yo te tengo que mantener viva a ti. No me conviene, no puedo mantener dos vidas, dos cuerpos en una sola entidad. Entonces, híjole, perdóname, pero te tengo que mantener viva a ti. Entonces, es cuerpo. Entonces, si yo tengo obesidad, ¿no me puedo embarazar jamás? No, sí, sí se puede. Pero lo importante es que tengamos nuestras citas con el ginecólogo, de ser preciso con el endocrinólogo, con nutrición. En psicología también es sumamente importante, sobre todo si ha habido abortos anteriores, eh, para primero ir sanando como una cebolla, ir quitando capas, ir quitando capas. Ya logré sanar, destacando poco a poquito diferentes aspectos de mi vida y eso nos va a permitir lograr un embarazo sano. ¿Qué implicaciones? Lo que les acabo de decir. Si yo tengo deficiencias de nutrimentos, aunque tenga un peso normal, aunque no cuido el aporte de hierro, de cobre, de zinc, de vitamina B12, de la B6, puede haber anemia. Puede, lo que les decía, aunque yo ya haya llegado a las 39, 40 semanas y mi bebé está muy pequeño, eso quiere decir que hubo un retraso en el crecimiento. Puede haber diabetes gestacional, que no siempre cuando parimos, ahí termina la diabetes gestacional. Hay que dar seguimiento, si el doctor no me dijo nada, yo tengo que ir a parto. Y esto durante los 5 años posteriores a ese parto para corroborar o checar que no llegue esa diabetes. Igual en los bebés, porque también es como una semillita, tanto para mamá como para bebé. Entonces también estos pequeños hay que cuidar su alimentación materno-infantil. Y esto de fumar para definitivamente ninguna madre
porque aunque la mamá no fume, pero el esposo fuma o cualquier otro familiar o amigo cercano fume, esto hace que haya bebés pequeños también. Y sé que está muy de moda o escuchamos mucho de, ay, anímate de una vez ten otro bebé. El intervalo corto entre un embarazo y otro, que se lleva con 1 año, con 2 años, la verdad, sí, adolescente. Porque en el caso de la chica adolescente que está embarazada, también está desarrollándose y también está creciendo, está en su último brote. Entonces es cierta competencia entre ambos, entre calorías, entre nutrimentos, entre proteínas, grasas, azúcares, y esto puede dar como resultado bebés con retraso en el crecimiento o también partos prematuros, como nutrióloga Dulce Gómez, o como Lactirranitas, que es mi otra cuenta, pero va más abocada a la cuestión de lactancia. Mi Instagram únicamente tengo de Lactirranitas y aquí les dejo mi WhatsApp y correo, que también lo pueden encontrar en la página, y es lacti.ranitas.sfr@gmail.com. Y les agradezco muchísimo el estar aquí en este día tan importante. Pero, a continuación, con la nutróloga Ana Laura en Luchera Saludable. Gracias.